Paz de Cristo, pueblo de Dios, aquí su servidora, un día más, Esperanza López, de Phoenix, Arizona, en Jesucristo es mi Salvador. Y si el canal es @espi1028. Y hoy es septiembre 18, 2025. Buenas tardes, todo el pueblo de Dios. Bendiciones donde quiera que nos estén escuchando. Bueno, este mensaje es para todos aquellos que de alguna manera lleguen a escuchar estos mensajes. Es porque Dios me ha puesto en mi corazón que traiga estos mensajes a los que están alejados de aquí, que tal vez no tienen un lugar a donde congregarse. Y el Señor les está llamando a que le conozcan. Y quisiera también saludar a todos mis familiares y amistades aquí en Phoenix, Arizona, en California. Hay muchos parientes y amistades. En el estado de Nayarit, en México también. En Sinaloa también tengo muchos ahí conocidos. En San Pedro Izcatán, Nayarit. En Dolores, Nayarit. En Bucerías, Otates. En Ruiz, Tuxpan, todas esas áreas. Dios me los bendiga. Un saludo muy especial. ¿Okay? Bueno, antes de empezar, quisiera hacer una oración para que sea Espíritu Santo el que fluye por medio de mí con estas palabras a su pueblo. Señor Jesucristo, gracias por darme la oportunidad de traer tu palabra una vez más. Un día más. Te estoy agradecida porque me has dado la vida un día más. Te estoy agradecida por toda mi casa, por mis hijos, por mis amistades, Señor Jesucristo, por mis hermanos en fe y mis hermanos biológicos. Te estoy agradecida, Señor Jesucristo, porque me da la oportunidad de traer un mensaje más a tu pueblo, Padre Santo, porque te ha placido usar a este odre, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que pongas el vino nuevo en mí, Señor, para esta generación de estos tiempos, Señor Jesucristo. Unge mis labios, Padre Santo, y abre mi boca con palabra tuya, Señor Jesucristo. Gracias, bendito poderoso Dios. Amén. Bueno, vamos a empezar hoy con Josué 1, capítulo 1 del versículo del 8 al 9, dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 6 al 9, dice así: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Toda la honra y gloria a Dios. A ver, hoy no he chequeado aquí mi micrófono. Dispensen. Voy a chequear algo más aquí también. Bueno. Con estos dos versículos es un aviso de nuestro Señor Jesucristo, un recordatorio de nuestro Señor Jesucristo, que hay que enseñar a nuestros hijos en el camino de Dios, hay que enseñarles para que así el mundo no los confunda y no los engañe. He ahí la importancia de nosotros los padres y los tutores de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, porque si no lo hacemos están expuestos a las artimañas del enemigo, a confundirlos y luego después de la confusión viene la destrucción. Como por ejemplo en este caso de Charlie Kirk, ¿verdad? Que su vida aquí en la tierra se acortó y el asesino también perdió su vida en otra manera. Los familiares de Charlie están en duelo por su ausencia y todas las amistades también. Pero también la familia del autor de esta muerta están en duelo también,
porque ese hijo ya no estará entre ellos y su buen futuro y fortuna han sido terminados también. ¿Por qué? Por la confusión, por el no conocer a Dios, por el no tener la confianza y el temor de Dios, por no conocer la verdad. Porque se ha sabido que los padres de este muchacho, ay, dispensen, que los padres de estos muchachos son muy buenas familias. Y este muchacho venía de una muy buena familia, pero tal vez por su rebeldía o porque no tuvo la oportunidad de conocer a Jesucristo de alguna manera u otra, fue confundido y se tomó sus propios caminos que no son los de Dios, y eso lo llevó a la destrucción, a destruir una vida, a destruir muchas vidas, porque destruyó a un padre, destruyó a un esposo, destruyó a un hijo, destruyó a un gran siervo de Dios. Y también destruyó su vida y la vida de sus padres y también la vida de sus hermanos, la vida de su futuro, porque él fue traído aquí a la tierra para que él tuviera una familia también, pues esa familia ya no va a ser tampoco. Entonces he ahí la importancia de instruir a nuestros hijos en el buen camino, en la verdad, porque si nosotros no les decimos la verdad, el mundo se va a encargar de decirles la mentira, ¿verdad? Porque ahí es donde Satanás influencia, ahí es donde Satanás se mueve en el mundo, ¿verdad? Porque él es el príncipe del aire de aquí de la tierra. Entonces, por eso hay que instruir a nuestros hijos. Bueno, pero la lección de hoy en verdad se trata acerca de los dones espirituales, cómo usar los dones espirituales para guerra espiritual. Es una arma más de nuestro arsenal para la guerra espiritual, porque ya hemos hablado anteriormente de la guerra espiritual, que es la oración, el ayuno, dar tu ofrenda y diezmo, tener esa comunión constante con Dios y la lectura bíblica, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado muchos dones también, nos ha equipado con muchas cosas para que nosotros podamos ganar esta guerra aquí y avanzar y ser victoriosos en nuestro plan y propósito y planes que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, para que ya no haya sangre derramada, para que haya paz sobre el país, sobre el estado, sobre la ciudad, sobre el pueblo. Bueno, ahora vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios 12:1. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba. Gentiles quiere decir que todavía no éramos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero ahora ya que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y Él vive y mora en nosotros, entonces ya no somos gentiles, ¿verdad? Continuando. A los ídolos, dice, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a llamar y a adorar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Número 4, 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ustedes saben, ¿verdad? Que así como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, somos una persona. Así Dios es espíritu, Dios es Jesucristo y Dios es Padre. Y espíritu es Dios. Jesucristo es Dios y Padre es Dios, ¿verdad? Es un solo Dios. Pero así como me miran a mí un cuerpo, dentro de mí está un alma y un espíritu. Así Dios es espíritu, Dios es luz, y Dios es Jesucristo, y Dios es su Espíritu Santo. ¿Okay? 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, estos son dones espirituales que Espíritu Santo nos da. Una vez que Jesucristo mora en nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros, estos son los dones del Espíritu Santo. En el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El 14, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, algo pasó aquí. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí están, ¿verdad? Cada miembro tiene, cada uno en particular puso Dios primeramente en la iglesia. Y uno de ellos es el don de hablar en lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El Señor nos habla a que no solamente hablemos en lengua, también el don de interpretar las lenguas, ¿verdad? Y en el capítulo 13, la preeminencia del amor, 13:1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, sobre todo don, sobre toda cosa, lo más importante es el amor. Porque Dios es amor.
Y si no tienes amor, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo es el amor? En el versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el mensaje de amor, el mensaje de los dones espirituales, estos arsenales para la guerra espiritual, pero el principal de todos es el amor, así como Jesucristo nos amó tanto, tanto, que murió en la cruz por nosotros. ¿Quién de ustedes iba a dar su vida por algún otro amigo o un familiar? ¿Verdad? Al contrario, andamos tratando de sobrevivir, como alargar nuestra vida. Entonces Jesucristo fue la muestra de amor máximo, amor verdadero, amor justo, amor eterno, amor fiel. Entonces vamos a hablar acerca de cómo hablar en lenguas. Hablar en lenguas es una experiencia espiritual, principalmente mencionada en el cristianismo, donde una persona habla en un idioma desconocido sin haberlo aprendido, como un don del Espíritu Santo. Eso es el hablar en lenguas. ¿Y para qué es el hablar en lenguas? Aquí vamos a saber por qué. ¿Por qué? Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso dice ahí en una parte también que Pablo dice que no todos, si en las iglesias que hablen 2 o 3 en lenguas, pero solamente es preferible que haya interpretación de lenguas, porque si hablas en lenguas y no hay intérprete de lenguas, pues no vas a saber cuál es el mensaje que Dios está dando a los no creyentes. Porque es la manera que Dios, que profetizamos muchas veces por medio de hablar en lenguas en la iglesia. Y entonces debe de haber una interpretación así para que los nuevos creyentes ahí se edifiquen y también para que los creyentes se edifiquen. Porque cuando hablamos en lenguas angelicales es de acuerdo a la voluntad de Dios, nos alineamos con la voluntad de Dios, no con nuestras emociones, no con nuestras necesidades, sino cuál es la voluntad de Dios en ese momento, en ese instante. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, pero dice aquí, procurar abundar en los dones espirituales para edificación propia y de la iglesia. Porque cuando nosotros oramos en lenguas, en nuestra privacidad, en el camino, donde quiera que andamos, muchas veces no sabemos qué orar o por qué orar. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a guiar en esa oración en lenguas. Por medio del poder del Espíritu Santo es que hablamos en lenguas angelicales. Y Él nos va a decir cómo orar. Y Él nos va a dar ese idioma
el cual nosotros por medio de ese idioma vamos a estar intercediendo, tal vez por alguna tragedia que está por venir, tal vez para que alguien sea salvo, tal vez por una necesidad, tal vez alguien está pasando por dolor. Dios nos va a mostrar cuándo y cómo hablar en esa lengua angelical. Y Dios nos va a dar la interpretación, porque hay diferentes maneras de hablar en lenguas. Yo he hablado en lenguas que muchas veces no tengo la interpretación, no sé, pero lo hablo por fe cuando estoy en oración, porque yo le creo a Dios de que por medio de las lenguas muchos demonios van a ser terminados, van a ser destruidos, van a ser atados y llevados al abismo. Por medio de las lenguas vamos a ser salvos, por medio de las lenguas va a haber milagros y dones. Entonces, por eso nosotros así hay que confiar en el hablar en lenguas. Pero muchas veces he estado orando en lenguas y me viene al pensamiento lo que estoy orando. Sé lo que estoy orando. Aunque no salga en palabras de mi idioma, sé lo que estoy orando. Muchas veces lo entiendo y muchas veces no lo entiendo. Pero ahora le estoy pidiendo a Dios que no nada más me dé la interpretación de mis lenguas, sino también la interpretación de las lenguas cuando hablamos en la iglesia, para que así seamos todos edificados, ¿verdad? Porque así manda la palabra de Dios. Cuando hablamos en lenguas angelicales, nos alineamos con la voluntad de Dios. Y estas lenguas angelicales son conductos directos que salen al trono de Dios como relámpagos, como un dardo de fuego que llega al trono de Dios, ¿verdad? Y ahí Dios hace juicio y justicia para nosotros. Las palabras en angelicales son como fuego que salen disparando directo al cielo como rayos de fuego. En Romanos 8 del 19 al 23 dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque también dice que nosotros así oramos en el Espíritu, con gemidos indecibles. Cuando hablamos en lengua, estamos haciendo estos gemidos. La tierra está esperando mirar que se manifiesten los hijos de Dios con gran poder. Eso es lo que la tierra está gimiendo, está esperando mirar que los hijos de Dios se levanten y se manifiesten las obras de Dios por medio de ellos, en sanidades, levantando muertos, en señales, en prodigios. Entonces ya es tiempo, pueblo de Dios, ya es tiempo. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, y lo que está pasando ahora muchas veces en las iglesias es que están siendo muchas veces los líderes están siendo guiados por las reglas, por las costumbres, por la doctrina de hombres y no por la doctrina de la palabra verdadera de Dios. Porque estaba yo antes en una iglesia donde ahí no se permite el pantalón, que porque es vestidura de hombre. Aunque ya sabemos que el pantalón de la mujer al pantalón del hombre son diferentes. Si en verdad queremos regresar a como Dios lo manda, todos andaríamos con túnicas, con pantalones y túnicas. Así anduviéramos.
¿verdad? Como en el Antiguo Testamento. Y luego otras religiones, que no puedes usar joyas, porque en la palabra, cuando dijo Pablo que mejor, en vez de joyas, que mejor sean nuestras oraciones y nuestro testimonio, ¿verdad? Pero no, Dios no lo prohibió, pero ahí no dice no uses joyas, dice que mejor sería, el mejor adorno serían nuestras oraciones y vivir una vida santa. Eso es lo mejor, pero no dice en ningún lugar que las joyas son un pecado. Porque entonces, ¿cómo vamos a caminar en la calle de oro? ¿Verdad? En el cielo es todo de oro. ¿Cómo los reyes de antes, el rey David, Salomón, que tenían tanto oro y tenían sus coronas y sus anillos de oro? ¿Quiere decir que no van a entrar, que no están en el cielo? Como cuando se le fue a pedir a Rebeca, como le llevaron hasta un anillo para la nariz. Y ahora la religión, vienen las almas necesitadas, los jóvenes necesitados. Lo primero que se fijan es, primero que se quite el anillo de la nariz, primero que se quite el arete, primero que se corte el cabello, primero que se quite el pantalón. Queremos cambiar el exterior cuando en verdad Dios nos ha mandado a nosotros a cambiar el interior, su alma, su corazón, con verdad de la Biblia. Y ellos, una vez que empiezan a conocer a Dios y tener intimidad con Dios, Dios les va a ir hablando qué es bueno y qué no es bueno. A nosotros solamente nos pertenece, y nuestra responsabilidad es hablar palabra de Dios directa. Porque tu fundador de hace 100 años, 200 años decidió llevar estas reglas aquí. Ya no puedes recibir a las almas con esa libertad. Estamos esperando que muchos almas vengan ya al camino de Dios, al conocimiento de Dios. Pero si primero vamos a estar criticándolos por cómo vienen, por cómo se mira el libro por fuera, Dios no se va y no se alegra de eso. Eso entristece a Dios. Eso no le agrada a Dios. Ese espíritu de religiosidad tenemos que decirle fuera y no vuelva más en el no. Hay que cerrarle la puerta a ese espíritu de religión. Después fui a otra iglesia donde sí, puedes ir vestida como tú gustes, te puedes cortar el cabello, puedes usar joyas, puedes usar pantalón, maquillaje, no importa. Pero no permiten danzar en el espíritu. Y su razón por eso es que en un tiempo algunas personas se salieron, yo creo, del orden y los empezaron a criticar, que estaban haciendo como un show, que no lo estaban haciendo para el Señor, sino como para exhibirse ellos mismos. Entonces, por eso Dios nos va a dar ese espíritu de discernimiento y hay que hablar con esa persona directamente. Hay que mirar cuál es su necesidad para liberarla, si es que trae eso, si no trae verdad en su corazón, qué es lo que le está estorbando. En vez de ayudarla a ser liberada, les impiden a todas las personas, a toda la iglesia, a no danzar en el espíritu. ¿Y qué dicen de eso de cuando David danzaba enfrente del arca? ¿Y qué dice ese del Salmo 150? ¿Cómo debemos de alabar a Dios? Con música, canto, himnos, con baile, con alegría, con toda clase de instrumentos musicales. Entonces tenemos que ya dejar ¿a quién le vamos a ser más fieles? ¿Al hombre que fundó esta iglesia y puso sus reglas o a las reglas de Dios? Porque Dios es un balance, la palabra de Dios es un balance. También la gran mentira de Satanás es que el dinero es malo, que es de Satanás. No, el dinero es de Dios.
Lo que dice la palabra de Dios es que si vas a amar al dinero más que a Dios, entonces eso te va a llevar a la perdición. No quiere decir que el dinero es malo. El dinero, las finanzas, la fortuna es buena porque depende cómo lo vamos a usar también. Si lo vamos a usar para injusticia, pues, y para derroches y para el pecado, pues no es bueno. Pero si lo vamos a usar para ayudar al necesitado, si lo vamos a usar para hacer unas iglesias para Dios, unos edificios donde se va a congregar la gente, para equipo de música y todo eso que se necesita en una iglesia, para que los pastores tengan comida y todo eso, no es malo, el dinero es bueno. Ya tenemos que quitar esa mentalidad que el enemigo nos ha engañado todos estos años. Entonces, y una de estas cosas también es que mucha gente que no cree en las lenguas, ¿qué empiezan a hacer? Aún los mismos cristianos en la iglesia dicen, ay, ya va a empezar esa hermana, cuando empiezan a hablar o a adorar en lenguas, o cuando empiezan a danzar. ¿Por qué? Porque no entienden. O muchos es porque han endurecido su corazón, y muchos es por ignorancia, porque no leen la palabra de Dios y no pasan tiempo en intimidad con Dios. Solamente el día que van a la iglesia entran y salen, como en el catolicismo también. No todos, ¿verdad? Porque ya muchos también en el catolicismo ya toman clases también, estudios bíblicos y leen la Biblia, quieren más y más de las cosas de Dios y conocerle. Pero en muchas iglesias, muchos cristianos, nomás lo que comemos es esas 2 horas, 1 hora a 3 horas, yendo al servicio el domingo, y es todo. Y el resto de la semana están anoréxicos porque no comen del espíritu. Sí comen comida física, ¿verdad? Pero el más importante es el del alma y el espíritu. Y si no lo comen, pues están anoréxicos, están en ignorancia, están en muerte, no en muerte, ¿verdad? Porque ya Dios los trajo a vida por medio de Jesucristo. Son salvos, ¿verdad? Pero no están cumpliendo el destino, el plan y el propósito que Dios les dio a sus vidas aquí en la tierra, ¿verdad? No me voy a fijar qué horas son porque no lo quiero hacer muy largo. Todavía me queda otro poquito. Entonces, el espíritu de religión a veces nos impide que la gloria de Dios sea manifestada porque ponen reglas de hombre y no primeramente lo que dice la palabra de Dios. Y el enemigo ha hecho todo lo posible para baratear este don, haciéndolo un punto de orgullo o de confusión. También hay confusión. También muchos que lo han agarrado como una manera de orgullo, ¿verdad? Se enorgullecen en que hablan en lenguas, en que hablan mucha lengua. Pero Dios está mirando el corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y dice, ¿quién mirará el monte santo de Dios? ¿Quién mirará su gloria? Los de manos limpias y un corazón puro. Dios busca un corazón puro. Tú ten un corazón puro hacia Dios y no le abras la puerta al orgullo, ¿verdad? También nos ha desviado Satanás y barateado este don con confundirnos. También otra manera es en infundirnos miedo. Yo cuando empecé en el evangelio, me tomó como 1 año o 2 años para poder tener esa libertad de hablar en lenguas, porque de primero sí tenía como miedo. A veces a uno le da miedo a las cosas espirituales, ¿verdad? Y es raro porque muchas gentes tienen miedo a las cosas espirituales de Dios y sin embargo no tienen miedo a ir a consultar a una bruja o un brujo, ¿verdad? No, a veces como el humano a veces es muy rebelde y no medita en sus acciones, ¿verdad? Entonces el miedo también te impide muchas veces hablar en lenguas angelicales, en ese don, recibir ese don, esa arma especial, aparte de ese equipo de guerra que tenemos para pelear en el espíritu, porque dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados de los aires, contra huéspedes celestiales del mal, con gobernadores de las tinieblas. Con esos estamos luchando. Entonces, he ahí la importancia de no tener miedo a hablar
en ese don que ya es tuyo, porque cuando tú recibiste a Jesucristo, Jesucristo entró en ti, Dios Padre entró en ti, Espíritu Santo entró en ti, ellos están en ti. El Dios Todopoderoso, porque por medio de su Espíritu Santo es Dios, Él está en ti. Él es el que te da el poder, Espíritu Santo es el que te empodera para tener la seguridad de que sí estás hablando en una lengua angelical y que no estás pretendiendo, porque también hay muchos que se dicen, yo no he conocido ninguno, pero muchos hablan, así que hay muchos que pretenden, ¿verdad?, hablar en lenguas. Pero yo cuando escucho a alguien hablar en lenguas, pues si Dios no me ha dado la interpretación, no voy a poder juzgar, ¿verdad? Entonces yo no voy a juzgar hasta que Dios me dé la interpretación o me enseñe el Señor mismo que esa persona está fingiendo o nomás lo está, ¿cómo se dice? Que lo está pretendiendo, ¿verdad? Y mientras unos le tienen miedo y otros pretenden, mientras que las iglesias están perdiendo el arsenal más poderoso de la guerra espiritual. Bueno, es un arsenal de los más poderosos, ¿verdad? El hablar en lenguas, en orar en lengua. Porque muchas veces nosotros no tenemos el entendimiento, no tenemos la revelación, pero Espíritu Santo que lo ve y lo conoce todo, Él nos va a guiar en esa oración, en ese canto, en esa alabanza en lenguas. Ya es tiempo, pueblo de Dios, levántense, sin miedo, sin temor, tener confianza en el Todopoderoso. Hay que empezar a orar y alabar a Dios con lenguas angelicales, no con lógica o razón, porque ya cuando estamos en el camino de Dios ya no caminamos por la lógica o la razón, caminamos por la verdad, ¿verdad? Por fe. Todo lo hacemos en fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El hablar en lenguas edifica tu alma, edifica la iglesia, edifica tu casa, te va a ayudar en tantas áreas. El que habla en lenguas, el cielo le reconoce, porque cuando empiezas a hablar en lenguas, mira, dardos de fuego, exterminando a estos gobernadores de las tinieblas, exterminando a los potestades y principados del aire, exterminando a todos los demonios y diablos, exterminando a todos esos espíritus inmundos. Entonces yo te animo hoy, hermana mía, hermano mío, que empieces a practicar, que te pongas en oración con nuestro Padre Santo y le digas, ay Señor, por medio de tu Espíritu Santo que está en mí, dirígeme en hablar en lenguas. Y quita todo temor de mí, todo miedo de mí. Y dame la seguridad de que estoy hablando lenguas angelicales. Y Dios lo va a hacer porque tú se lo vas a pedir. Muchas veces, si el Señor no lo ha manifestado en tu persona, es porque tú no has querido o no le has dicho, confesado que tú quieres ese don. Porque nuestro Dios es un caballero, Él no forza a nadie. Tiene que ser por tu voluntad, por tu libre albedrío, ¿verdad? Si traes alguna culpa, si traes a veces una condenación propia, a veces una vergüenza, ya en el nombre de Jesucristo di, yo te ato y te echo fuera todo espíritu de culpa, todo espíritu de condenación, todo espíritu de vergüenza, porque ya Dios Todopoderoso en Jesucristo me hizo libre y soy criatura libre y soy limpia y soy pura por la sangre preciosa del Cordero de Dios, Jesucristo, que murió en la cruz, derramó su sangre preciosa, su cuerpo fue molido por mis iniquidades y ya soy limpia por él. Y ya Jesucristo es mi puerta para entrar al
al cielo mismo. Mientras estoy aquí en la tierra, puedo entrar en espíritu al cielo mismo y estar sentada a la diestra también del Padre ahí con Jesucristo. Porque Él nos dice que Él nos sienta en lugares celestiales ya. Así como Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, también nosotros podemos ir ahí, ¿verdad? Ir ahí entre el medio. Entonces, créele a Dios, créele como un niño. Los niños son nobles, los niños son puros, los niños aman, los niños creen, los niños perdonan. Toda raíz de amargura, de resentimiento, de coraje, de falta de perdón, salga de ti y recibe estos dones que nuestro Dios tiene para ti. Si ha habido algo que has estado orando ya por mucho tiempo, empieza a hablar en tu lengua angelical que Dios te ha dado, en ese don especial que Dios te ha dado, para que esa cuerda, para que esa cadena de maldición, esa cadena de maldad, esa cadena de muerte, esa cadena de enfermedad sea reventada, sea cortada en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, con esto ya voy a terminar porque no la quiero hacer muy larga y quisiera antes de todo, por favor, que me ayuden, pónganle un me gusta, un like, el dedito así para arriba y también si pueden, por favor, comentar algo, les agradecería mucho. Si pueden también poner... Ay, dispense, se me fueron las palabras. Si pueden también suscribirse en la palabra. A veces se me va. Suscribirse y así cada vez que sale un mensaje nuevo, automáticamente les va a salir ahí un mensaje, ¿verdad? Es como una alerta. Entonces y también que compartan con otras personas, ¿verdad? Y si ustedes tienen alguna pregunta acerca de algún tema, que tengan alguna duda, pues pónganlo ahí en el comentario. Y yo voy a tratar de contestarle basado en la verdad, basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Basado en la espada de dos filos. ¿Cuál es nuestra espada? Es la Biblia. Es la Biblia. Esta es la verdad, esta es la espada de dos filos, ¿verdad? Esta es la que, como dice un cuñado mío, el tumbaburros, ¿verdad? Ya no vamos a ser ignorantes, ya no vamos a ser burros, porque este libro está lleno de poesía, está lleno de ciencia, está lleno de historia. Hay infinidad de cosas en este libro, de modo que es el mejor libro del mundo. Ya no pierdas tu tiempo leyendo otro libro, empieza con ese, empieza ahora con la Biblia. Reta a Dios, dile, a ver si es cierto, Dios. Eres un Dios de ciencia, de historia, el Dios de verdad, el Dios fiel, el Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra, que nosotros no fuimos como lo hace a veces la ciencia, querernos hacer creer que salimos de una rana o de un chango. No fuimos evolucionados, no. Fuimos hechos así como estamos ahora. Y Dios hizo un cuerpo perfecto. Y como la tierra es casi el 70% de agua, también nuestro cuerpo tiene de un 60 a 80 y algo, 70 y algo de agua. También nuestro cuerpo contiene mucha agua. Y como vamos como vamos creciendo en edad, nos vamos secando, también el agua va disminuyendo en nuestro cuerpo. Dios puso una manera de que por medio de la conexión al cielo nosotros sanamos y nos restauramos. Y por medio de esa conexión con Dios caminamos cada día de victoria en victoria, confiando en nuestro Dios, confiando en nuestro Salvador, en nuestro refugio, ¿verdad? Bueno, Dios me los bendiga donde quiera que estén, donde quiera que me escuchen y hasta la otra semana.